el Machine Learning. Básicamente es la manera que tiene una máquina de aprender, una inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo aprende una inteligencia artificial? A base de algoritmos y los datos que ya tiene. ¿Por qué? ¿Por qué datos? Porque estos datos le van a dar una toma de decisiones a la inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial con esos datos va a crear de alguna u otra manera un algoritmo que le ayude a entender lo que está pasando. Y es ahí donde pasa la magia, porque nosotros no necesitamos seguirle alimentando, o sí si quieres, pero ¿qué pasa? Que cuando tú lo pones con una cierta base de datos general a una máquina, esta máquina va a ser capaz de incluso hacer otras actividades que no van con la base de datos que tiene, pero de alguna u otra manera encuentra la manera de aprender a hacerlo con lo que ya tiene y con lo que está aprendiendo de las demás personas con las que convive. Por ejemplo, hay un caso muy específico de una inteligencia artificial que tenía una base de datos específica y la pusieron a debatir contra la mejor debatista a nivel mundial. ¿Qué pasa? Que la máquina no sabía para nada qué era un debate y no entendía realmente lo que pasaba. Entonces, en el primer encuentro, la máquina empieza a dar argumentos que en ese momento ella aprende cómo son los argumentos y cómo funcionan y qué están haciendo, porque les dan un tema en específico para defender de cada lado. Entonces, la máquina se pone a aprender ese tipo de actividades y no le gana, evidentemente. Quedan con una calificación muy desfasada. Pero ¿qué pasa? Que después hay un segundo encuentro. Y en este segundo encuentro la máquina seguía con la misma base de datos, pero ella ya había aprendido lo que era el debate. Entonces, en este encuentro, la calificación quedó 12 con la debatista y 10 con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no sabía lo que era un argumento, no sabía literalmente lo que era un debate, pero por el contexto en el que estaba entendió lo que estaba pasando. Entonces aprendió a debatir literalmente con los recursos que ya tenía. Y aquí es donde está lo chido. O sea, básicamente es esa capacidad de una máquina de que pueda llegar a un lugar donde no está todavía con la base de datos que tiene, con el conocimiento mínimo que tiene. ¿Quieres? Sí, quiero complementar en que en lo que es el Machine Learning se divide en 3 tipos muy importantes. Es el supervisado, el no supervisado y el de refuerzo. Hay que entender algo muy importante de las inteligencias artificiales y es que estas van a tratar de aprender y optimizar el conocimiento que tienen para poder resolver un problema. Pero la cosa está en que nosotros le tenemos que poner parámetros o límites. Claro. En el supervisado, tú le dices qué aprender o qué no aprender y necesita, a pesar de que es una inteligencia artificial que está consumiendo información, necesitas asistencia humana. O sea, que la humana le esté diciendo, no hagas esto, si haces esto está bien, no aprendas de esto, que te estés metiendo en ese sentido. La no supervisada, tú dejas que aprenda lo que ella quiera aprender. Y esto puede llegar a ser riesgoso porque puede empezar a tomar conceptos o ideas que a lo mejor no son tan convenientes para su preparación o para el objetivo que quieres obtener. Tanto así de que pueda contaminar el almacenamiento de datos que tiene, por un decir, ¿no? Pero es la manera más rápida, porque si tú supervisas lo que aprende, pues cuánto vas a tardar en estar viendo en resultados lo que ella está aprendiendo y en revisarlo. Pero en cambio, si la dejas aprender, va a aprender tan rápido como pueda descargar información, como la pueda entender y como la pueda procesar. Por otro lado, tenemos lo que es el refuerzo. Eh, es a los que entrenan perros y a los que tienen hijos y se han metido a cómo educarlos, básicamente es que tú le das un puntaje de aprobación a ciertos conocimientos que tiene, ¿no? Por ejemplo, si tú literalmente estás preparando una inteligencia artificial para poder diagnosticar cáncer, que se ha hecho a través de tomografías computarizadas, si empieza a detectar tumores, le vas a dar tantos puntos. Si empieza a detectar pequeños recorrimientos de células metastásicas, bueno, le vas a dar puntos extra porque está haciendo cosas muy difíciles, ¿no? Que no puede ni siquiera detectar un humano con tanta facilidad, con mucha experiencia. Pero si empieza a detectar el vaso, el corazón y te dice, eso es el cáncer y para mí eso es un tejido compuesto de células somáticas comunes, pues no le vas a dar premio y a lo mejor le das puntos menos a eso. Entonces, estás reforzando el conocimiento de la inteligencia artificial, ¿no? La estás enseñando a aprender. La estás enseñando acá, estás poniendo un parámetro en su aprendizaje, Claro. direccionándolo. Otra cosa que tenemos que entender es que la inteligencia artificial está sujeta en cuanto a lo que es su aprendizaje, en el caso de que sea machine learning, o sea, de que aprenda constantemente, a su capacidad de almacenar información. Por ejemplo,
Si tú tienes una computadora muy buena y ella va a tomar información y va a hacer revisiones gramaticales, pues la capacidad de información va a ser grandísima porque va a ser tan rápido como tú le puedas dar archivos en PDF o fotografías y demás. Pero, por ejemplo, si la inteligencia artificial se va a encargar de detectar rostros o figuras o cosas en imágenes, tenemos que entender de que va a analizar píxel por píxel, va a hacer una comparación, va a buscar patrones y va a utilizar estos patrones con la base de datos que tiene y va a aprender a distinguir diferentes figuras y diferentes formas. Entonces, va a tener un proceso en el cual esa imagen llegue. Y si ustedes lo piensan que lo hagamos con un satélite, tiene que llegar la imagen al satélite y luego a lo que es la inteligencia artificial como tal. Entonces, está sujeta a su capacidad de aprender información. Por lo tanto, tenemos que entender dos conceptos muy importantes. Existe algo llamado el ambiente, el ambiente en inteligencia artificial en programación, lo vamos a conocer como el lugar que le va a dar la información a la inteligencia artificial y la capacidad sensorial, que van a ser de cómo lo va a percibir por la vista, ya sea por la vista entre comillas, con cámaras, con micrófonos. Por ejemplo, se ha utilizado inteligencia artificial para detectar animales. El humano es muy difícil. Si ustedes, a los que les gusta la biología y todo eso, y a los biólogos, por ejemplo, que se van al campo a buscar ranas, sabrán que detectar ranas, pues, según su canto en medio del bosque, es un arte. Entonces, si tú llevas una inteligencia artificial, entre comillas, o le trazas la grabación, ella te puede detectar qué animal es y qué especie es, porque va a analizar el patrón del sonido. Entonces, pero tiene que pasar por un proceso en el que tiene que detectar ese estímulo, ya sea porque lo lee directamente, porque le pasa imágenes. Entonces, está limitada a la información que le puede llegar y está limitada, por supuesto, a su estructura computacional, ¿no? O sea, no es lo mismo que tenga procesadores de diferente tamaño o que tenga procesadores varios o dividido o que esté compartiendo trabajos de manera múltiple. Entonces, todo esto tiene mucho que ver, ¿no? Sí, claro, a final de cuentas el rendimiento que dé la máquina es lo lejos que te va a llevar Claro. a final de cuentas. Eso está muy interesante y a lo mejor le suena fácil, pues le meto sonidos y ya lo va a identificar, sí, pero por ejemplo una inteligencia artificial que es una máquina que tiene extremidades como un ser humano, por ejemplo, imagínate lo difícil que es para una computadora aprender a mover y saber lo que es la gravedad, saber lo que es el espacio y poder calcular dentro de ella cómo tomar incluso un vaso de una mesa. O sea, realmente para nosotros nos suena fácil porque nosotros ya tenemos una edad para entender este tipo de cosas y ya sabemos lo que está pasando. Es algo que aprendemos por naturaleza y por simple desarrollo. Entonces, para una máquina es difícil porque si bien puede tener toda la teoría dentro de ella y le podemos cargar toda la información que queramos acerca del movimiento, fisiología, de estaturas, de espacio, de gravedad, todos los temas que quieras, pero cómo Tiene que entenderlo. Tiene cómo que lo llegar va a a entenderlo. entender para tener una acción en específico, como en este caso, por ejemplo, tú pones una inteligencia artificial a levantar un vaso, imagínate lo difícil que es para ella encontrar el algoritmo que le diga, ok, si movemos en este lugar, el brazo se mueve hacia adelante, si movemos en este otro lugar, el brazo se mueve hacia la derecha, si movemos en este lugar, cierra la mano y todo ese tipo de cosas. O sea, realmente es algo que tú sí programas en un principio, pero es algo que tú tienes que dejar que pase solo, porque al final de cuentas la inteligencia artificial tiene que aprender a hacerlo sola. Que ojo, toma poco tiempo a comparación de un ser humano. ¿Por qué? Porque ya tiene esta ventaja de conocer, de tener la Big Data a comparación de nosotros. Hay un experimento muy padre. Les vamos a dejar toda la bibliografía de este Podcast, capítulo. programa. Ajá. De este capítulo en la descripción para que vayan y lo chequen. Y hay un experimento de una inteligencia artificial que simula básicamente una inteligencia de un niño. ¿Qué pasa? Que la crearon y le pusieron un cuerpo humanoide de un niño, literalmente. Entonces le cargaron la Big Data, le pusieron, se encontraron algoritmos y todo esto. Y la inteligencia artificial a lo largo del tiempo ha estado aprendiendo cómo funcionar. Incluso, ahora tengo entendido que debe tener 11 años más o menos. ¿Tú no lo checaste? No lo sabía. Más o menos por esa edad anda. 10, 11 años. Total, en su cumpleaños de 10 años era un niño que le gustaba jugar juegos de mesa.
por sí solo. Esto lo tenemos que explicar. Por sí misma. O sea, nadie está metiendo mano ahí. La inteligencia artificial está aprendiendo sola. Ya aprendió a tocar el piano. No muy bien, pero eventualmente lo va a dominar mucho mejor que cualquier pianista. Aprendió a moverse, aprendió a correr, él desde cero aprendió a cómo mover sus articulaciones, si podemos llamarlas así, sus extremidades, y aprendió lo que era su cuerpo, entendió lo que era el cuerpo y entendió quién era, dónde estaba y por qué estaba ahí. Entonces, ahora este robot se llama iCube, como una I y cubo en inglés, y está aprendiendo constantemente. Es una inteligencia artificial que se está desarrollando por sí sola. No tiene una inteligencia muy avanzada como para de un niño de 10 años, pero tenemos que tener en cuenta otra vez lo mismo. Es una inteligencia artificial y nadie le está enseñando a hacer nada. O sea, la inteligencia artificial está aprendiendo por sí misma. Entonces, vayan y chequenlo, está muy chido.